este momento está llegando con nosotros el maestro Elí Evangelista Martínez, quien aceptó la invitación para disertar como conferencia magistral. El día de hoy nos hablará del trabajo social en las políticas públicas, pero aunque sabemos que es muy conocido y apreciado por la comunidad de trabajo social, sí quiero decirles que hay partes de su obra literaria que consideramos importante compartir con ustedes. Él nos dice que a disciplina de trabajo social, a diferencia de otras, no solo conoce e interpreta los componentes de la estructura social. Nuestro quehacer profesional se basa en la praxis como acción reflexionada, es decir, es una filosofía de la acción. Ello hace que los profesores y profesionales de trabajo social sean necesarios en la formulación y en la ejecución de políticas sociales. En esta ocasión queremos reconocer la importante gestión que él recientemente ha impulsado desde la coordinación académica en el Senado de la República, lo que permitió posicionar a nuestra especialidad en la educación básica, haciendo una propuesta para que en cada una de las escuelas de educación básica se haga presente nuestra profesión, el trabajo social. Dejo con ustedes al maestro Elí Evangelista, quien es maestro de carrera en la UNAM, político de la corriente de izquierda democrática, importante líder de opinión, reconocido y apreciado en múltiples instituciones educativas nacionales e internacionales, y quien él, dentro de este día de celebraciones, abre de manera magistral con la conferencia El trabajo social contemporáneo en la política pública. Vamos a recibirlo con un afectuoso aplauso, por favor. Muy buenos días a todos y a todas, docentes, profesionales, estudiantes. Agradezco muchísimo la invitación de las autoridades de esta importante institución para invitarme aquí para abrir este día de trabajos interesantísimos. Estaba yo viendo el programa ahora que venía y la verdad de las cosas es que es un programa muy importante y lógicamente en el marco de los 87 años de inicio de la carrera de trabajo social en nuestro país, ¿no? Hace 87 años, el 2 de febrero de 1933, se inició este trayecto tan importante del trabajo social. La escuela se llamaba la Escuela de Economía Doméstica y Trabajo Social. Empezó ahí todo este proceso formativo que ahora, 87 años después, todos ustedes, estudiantes, hombres, mujeres, jóvenes, jóvenes, están, ¿no?, dando también, dejando su huella en el ámbito del trabajo social. En ese tiempo el trabajo social era una carrera técnica, ¿no? 4 años estudiaban, uno podía salir de la secundaria, pero imagínense, si ahora tenemos aún problemas para estudiar, imagínense en el año 33, incluso podían ingresar a trabajar con primaria. 4 años de un trabajo formativo muy vinculado al tema de la economía doméstica.
materias, imagínense, tan importantes como técnicas del trabajo social, trabajo comunitario. A ver, chicos y chicas, ¿ya han escuchado algo del trabajo social comunitario? ¿Sí o no? Ya llevaron una pequeña inducción, ¿verdad? Me platicaban que son de segundo. Lógicamente empiezan a conocer el ámbito de las instituciones pronto, ¿no? Había materias de trabajo comunitario, técnicas de investigación muy rudimentarias, con otras, imagínense, materias como remiendo y liencería, mecanografía, y 87 años después, fíjense, lo que ustedes están estudiando es una profesión y una disciplina científica. Ustedes están formándose como científicos y científicas sociales. Fíjense qué importante. Porque el trabajo social es una profesión que se basa su acción profesional, ahora que vayan a las instituciones, pues van a llegar con miradas teóricas y metodológicas, con procedimientos, ¿verdad? Con formas. Primero, ¿para qué? Para investigar, para saber investigar. Ustedes van a ser expertos para investigar. Fíjense qué importante, ¿eh? La investigación es esa posibilidad de conocer los problemas, los fenómenos de la realidad, de los sujetos, pero conocerlos con profundidad, ¿verdad? Que ustedes sepan cuáles son las causas, por ejemplo, ahora que vivimos en nuestra sociedad con tanta violencia, ¿verdad? Ustedes van a ser profesionales, se están formando, bien jovencitos de bachillerato, para poder investigar problemas sociales. ¿No les llama la atención eso? Fíjense qué importante, ¿verdad? Que ustedes puedan decir, estas son las causas que generan estos problemas. Pero también estos son los efectos. Y además no solamente van a investigar, fíjense, van a investigar, van a hacer diagnósticos y van a planear formas para enfrentar esos problemas sociales, chicos y chicas. Imagínense de aquí ustedes que no solamente investiguen el tema de la violencia, sino que en su formación después se den cuenta cómo poder hacer un proyecto para enfrentar la violencia, para prevenir la violencia, para erradicar la violencia. ¿A poco no les causa interés? No los oigo así como medio. Es tempranito, yo sé, ¿no? Yo vengo de dar clase de 7 de la mañana, por eso ya vengo más, ¿no? Pero ¿a poco no les interesaría? Imagínense, un proyecto. ¿Saben lo que es un proyecto? Una idea que se transforma en acciones para transformar positivamente la realidad. Fíjense, ustedes van a ser expertas y expertos en elaborar proyectos, programas, planes, políticas sociales. Pero no solamente eso, no solamente los van a diseñar o elaborar, los van también a aplicar, fíjense. Entonces investigan, diagnostican, planean y luego, dicen por ahí muchos autores del trabajo social, ¿verdad? Lo esencial del trabajo social, aplicarlo en la realidad, con los sujetos, con las personas. Intervenir, dicen por ahí. Yo hablo más de acompañar socialmente. ¿Para qué? Para transformar, ¿verdad? Para que podamos enfrentar estos problemas, estas necesidades y podamos tener sociedades con mayor bienestar social. Fíjense qué importante, ¿eh? No todas las profesiones hacen eso, fíjense.
todo este ciclo que yo le denomino, ¿verdad? El ciclo de la investigación, del diagnóstico, de la planeación, de la gestión, de la intervención, de la evaluación, porque además, una vez que se aplica ese proyecto, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver qué resultados nos dio, ¿verdad? Eso se llama evaluación, se va a evaluar. Ustedes van a ser también expertos en evaluar. Y después, cuando evaluamos, va a haber otro momento fundamental en el trabajo social, que es la sistematización. Este concepto que ustedes desde ahora lo tienen que desarrollar. Yo sé que muchos de ustedes están estudiando su bachillerato, salen con esta especialidad de trabajo social, y muchos de ustedes van a ir a trabajo social a nivel licenciatura, pero a lo mejor muchos de ustedes van a ir a otras carreras, ¿verdad? Pero siempre esta visión de investigación, de diagnóstico, de planeación, de gestión, de intervención, de evaluación y de sistematización, que es, hagan de cuenta, el extraer lo más importante de su práctica, así cuando vayan a sus instituciones, ¿sí? Y después ven qué lograron, pero después ven qué aportes ustedes tuvieron que puedan servir para los compañeros y compañeras que vengan en las otras generaciones, ¿verdad? Eso se llama sistematizar nuestra práctica. Entonces ustedes están estudiando esta carrera tan importante que ahora no solamente en nuestro país, sino de manera internacional, se posiciona como una de las carreras más importantes. ¿Por qué? Fíjense. Porque va a haber algo que tenemos que también tener como chip en estos momentos, que es, muchos autores le denominan la centralidad de lo social. Es decir, que lo social se convierte en lo más importante de debatir, de discutir, de investigar, de diagnosticar, de planear en nuestras sociedades, ¿verdad? Si nosotros analizamos lo que sucede a nuestro alrededor, pues los problemas sociales, ¿no? La gente los toma como una prioridad. Ustedes mismos, sus familias, ¿verdad? Híjole, el tema de la salud, el tema de la misma educación, el tema de la violencia, de la inseguridad, todo esto tiene que ver con lo social. Y cuando nosotros estudiamos lo social, hay muchas otras profesiones que tienen que ver con lo social. Pero la profesión del trabajo social, desde mi punto de vista, es la profesión central que tiene que ver con lo social. ¿Por qué? Porque investiga lo social, porque hace diagnóstico sobre lo social, porque planea sobre lo social, interviene en lo social y con los sujetos para transformar y después evalúa y sistematiza. ¿Sale? Primer elemento, ¿queda claro? La importancia del trabajo social en estos momentos es tanta porque lo social es lo más importante en nuestras sociedades, ¿no? Ustedes que tienen la posibilidad de meterse, ¿no?, al internet, me imagino que todos ustedes por lo menos una vez al día ven internet, ¿no? Por lo menos, muchas más, ¿o no? Métanse y vean, por ejemplo, los periódicos de otros países del mundo. No necesitan hablar ya el idioma, le dan el teclazo y se los traduce al español, ¿no? Para que ustedes vean lo que sucede en cualquier país del mundo. En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, en Argentina. ¿Qué es lo que va a priorizar esta discusión contemporánea? Lo social. Mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejor alimentación, mejor asistencia social, mejor seguridad social. Todo este tema que tiene que ver con la centralidad de lo social. Ahora,
el trabajo social tiene también una importancia en el ámbito de un tema que para ustedes también tiene que ser fundamental, que es el tema de las políticas públicas o de las políticas sociales. ¿Han escuchado hablar de las políticas públicas? ¿Sí o no? A ver, platíquenme, díganme. ¿Se han escuchado? Las políticas públicas. No necesariamente tienen que haberlo escuchado. Esta plática es para eso, ¿verdad? Justamente. Las políticas públicas o las políticas sociales. Fíjense, en toda sociedad, hay formas que las propias sociedades se organizan para poder dar respuesta a sus necesidades y a sus problemas, ¿verdad? Nuestras sociedades modernas, esto sí, seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Nos organizamos, las sociedades modernas, para que la sociedad funcione con algo que es muy importante que nosotros conozcamos, que es una forma de organización de la sociedad que denominamos el Estado. ¿Se han escuchado hablar del Estado, verdad? El Estado mexicano. ¿Qué es el Estado? Una forma de organización de la sociedad. Las sociedades tienen a sus estados para organizarse y para que la sociedad funcione, ¿verdad? El Estado mexicano, por ejemplo, tiene 3 grandes poderes, ¿no? Esto lo vieron desde la secundaria, esto si no me digan que no, ¿verdad? ¿Cuál es el primer poder? El poder ejecutivo, ¿verdad? A ver, ¿qué implica el poder ejecutivo, chicas y chicos del CETI-5? A ver, no me hagan quedar mal, yo vengo bien emocionado de darles la conferencia y... A ver, ¿qué es el poder ejecutivo? El gobierno, ¿verdad? En sus diferentes niveles de gobierno. Tenemos un gobierno federal, nacional, tenemos gobiernos estatales. A ver, de aquí, ¿quién es de otro estado? A ver, platíquenme, ¿quién nació en otro estado? Todos son, a ver, por allá. ¿En qué estado nació? ¿Perdón? En Guerrero. Ah, muy bien. Hay un estado nacional de todo el país. Hay gobiernos, hay un gobierno de todo el país y hay gobiernos de los estados, ¿verdad? Guerrero tiene su propio gobierno. La Ciudad de México tiene su propio gobierno. Entonces tenemos gobierno federal, gobierno estatal y luego hacia abajo, ¿qué otro gobierno tenemos? Municipal, muy bien, no, hombre, se ve que estos chicos están, pero al 100, ¿no? De información, muy bien. Gobierno municipal, fíjense, ¿va? Más chiquito. Aquí estamos, por ejemplo, en el caso de la ciudad, no son municipios, son alcaldías, antes eran delegaciones, ¿verdad? ¿En qué alcaldía estamos aquí? En la Benito Juárez, ¿verdad? Yo viví mucho tiempo acá en Benito Juárez, en Narvarte, era la delegación, ahora es alcaldía. Pero fíjense, hay otros países, chicos y chicas, donde hay otros niveles de gobierno. Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos de España, ¿no? Prepárense un viaje académico a España, ahorren, y luego cuando no es vacaciones, no sale tan caro, sale a lo mejor hasta más barato de ir a Cancún, ¿verdad? Pero por ejemplo en España hay un gobierno, fíjense, que está más arriba de lo nacional. Hay una Unión Europea. ¿Se han escuchado de la Unión Europea? Muy bien, ya ven, hombre. ¿Qué es la Unión Europea? Una unión de muchos países, ¿verdad? Entonces hay gobiernos que están por encima del gobierno español. Por ejemplo, en Europa toda la educación, las políticas educativas, son prioridad de todos los países, no se definen en cada país, sino en el gobierno de la Unión Europea. Pero también hay gobiernos más chiquitos. Imagínense un gobierno más chiquito que en una alcaldía.
se llaman los gobiernos vecinales. Hagan de cuenta que son gobiernos por colonia. Imagínense. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ese es el primer parte del Estado, ¿verdad? El Ejecutivo, los gobiernos. ¿Qué otro poder hay en el Estado mexicano? Pues el poder legislativo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, actualmente trabajo en el Senado de la República. ¿Qué es el Senado? Una parte de nuestro poder del Estado, pero que tiene que ver con legislar para hacer las leyes que permitan una mejor convivencia en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Queda claro? El poder ejecutivo, está la Cámara de Diputados, está el Senado, y hay, en nuestro caso, fíjense, en México, hay poderes legislativos también estatales. Guerrero, donde nació el compañero, tiene su propio poder legislativo, ¿verdad? Tiene su propia Cámara de Diputados, y los representantes del Senado son los que representan a Guerrero en la Cámara de Senadores, ¿vale? Y luego viene el poder ejecutivo, legislativo, ¿cuál nos falta? Muy bien, el poder judicial, ¿verdad? El poder judicial que se encarga de todo el proceso de aplicación de las leyes. ¿Para qué? Para que una sociedad funcione mejor. También hay poder judicial a nivel federal y hay poderes judiciales a nivel estatal, ¿verdad? Fíjense qué interesante. ¿Y qué más hay del Estado? A ver, cuando ustedes escuchan y dicen, a ver, el INE, su credencial del INE, una universidad como la UNAM, hay un cuarto componente del Estado que se denominan, a lo mejor esto en la secundaria no lo vieron, ¿verdad? Pero es muy importante de conocerlo, que son los organismos autónomos, las instituciones que no son gobierno, no son legislativo, no son judicial, pero forman parte del Estado mexicano. Estos organismos autónomos, ¿cuáles son? Por ejemplo, pues el INE, ¿verdad? El Instituto Nacional Electoral. No es gobierno, no es legislativo, no es judicial, es un organismo que tiene la responsabilidad de todos los procesos electorales, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Muy bien, eso no es gobierno, no es legislativo, no es judicial. ¿Forma parte del Estado? Sí. ¿Cómo qué? Como organismo autónomo. ¿Sí? Muy importante, ¿eh? Que tengamos claro con esto, porque todos estos organismos, chicos y chicas, van a tener lineamientos, van a tener leyes, van a tener instituciones y van a tener planes, programas y proyectos. Todo esto, fíjense, leyes, instituciones, planes, programas y proyectos no es otra cosa que las políticas públicas. Por eso es muy importante que conozcamos en el trabajo social qué son las políticas públicas, ¿verdad? Ustedes ya saben, una política pública, ¿qué va a hacer? Pues los lineamientos, las leyes, las instituciones, los programas que pueden partir de todos estos componentes del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, a ver si les queda claro. Hay un programa ahora, una política pública dirigida a los jóvenes estudiantes, que es dotar de becas a los estudiantes, a las estudiantes, para que puedan continuar sus estudios, desarrollar sus estudios adecuadamente. A ver, de aquí, ¿quién tiene beca? A ver, que levante la mano. Supuestamente todos deberían de tener beca. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? A ver, levanten bien la mano, a ver, quiero ver. Muy bien. Fíjense, qué importante, ¿verdad? Muy bien. Bueno, una cosa es que tengan beca, otra cosa a quién ya le depositaron y a quién no, ¿verdad? Esa es otra cosa. Bueno, su beca, su apoyo, ¿qué es?
una política pública de lo social, una política social, dirigida ¿a quién? A los jóvenes estudiantes, ¿verdad? Hay ideas, hay instituciones, hay leyes y hay programas que les permiten que cada mes ustedes tengan su beca, ¿verdad? Fíjense, cuando yo estudié, ya en el siglo pasado, ¿no? Cuando yo estudié trabajo social, en el año 88, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, éramos 5 becados, 5 estudiantes becados. La política era una política muy reducida, ¿verdad? 5 éramos. Yo era uno de los becados. Pero había mucha gente que también necesitaba ser becada, ¿verdad? No nada más 5. En ese tiempo éramos 1,200 estudiantes, ahorita ya son como 2,500. ¿Qué significa esto? Que hay una política que les permite, ¿sí?, tener este recurso, pues para sus copias, su comida, también para poder divertirse, ¿no? Ir al cenito, comprarse su ropita, si les alcanza, porque está muy cara, ¿no? Pero fíjense, ¿qué es una política? Esto que se aplica a ustedes. Y el trabajo social, fíjense, lo interesante es que es una profesión que tiene que ver con diseñar políticas, implementar políticas y dirigir políticas. Imagínense ustedes, van a acabar pronto, en unos años, su bachillerato y luego quieren entrar a la licenciatura en trabajo social, acaban y después quieren ingresar a una instancia para poder dirigir política social. Van a poder, sí, se forman, se capacitan, se especializan en el tema, operar políticas, dirigir políticas y diseñar políticas sociales. Por eso es tan importante la profesión de trabajo social, ¿verdad? Porque su apellido, trabajo social, ¿qué es lo que hace? Busca el bienestar de la gente a través ¿de qué? De programas, de proyectos, pero también de políticas sociales a nivel de su implementación, de su aterrizaje, a nivel de la dirección y a nivel de el diseño de políticas. Pensar, ustedes mismos pueden pensar la política, ¿verdad? Y decir, híjole, podríamos mejorarla con ciertas iniciativas que ustedes pueden propiamente generar. Pero un profesional del trabajo social tiene la formación y la capacitación para poder implementar las políticas para que cada mes puntualmente les llegue su beca, para coordinar. Imagínense, simplemente esta escuela, ¿cuántos estudiantes tiene? ¿500? ¿Perdón? 2,200, imagínense, para que 2,200, en el corto plazo, los 2,200 deben de tener su beca, ¿verdad? Para que les llegue bien, para que puedan dar el informe necesario, puedan continuar con su beca y puedan seguir estudiando. Esa es una política pública. Las políticas públicas no son cosas externas a nosotros, son cosas muy vinculadas a los sujetos sociales, pero forman parte de un campo de intervención fundamental en el ámbito del trabajo social. Por eso, ustedes, ¿no?, me decían los profesores aquí, que ya empiezan a ir a las instituciones, ¿verdad? ¿Qué les interesa? ¿Institución de salud? A ver, ¿quién le interesa el tema de salud? Levante la mano, bien, 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 a ver, para que los vea. Muy bien. El tema educativo, ¿a quién les interesa? A ver. Muy bien. El tema jurídico, a ver, ¿a quién le interesa? Miren, varios, ¿eh? Muy bien. ¿Qué otros temas les interesan? Todos esos temas, chicos y chicas, los tienen que ver ustedes en el marco de las políticas públicas.
Entonces tienen que conocerlos, ¿verdad? ¿Qué políticas, qué leyes, qué instituciones, qué programas y cómo se aterriza? El profesional del trabajo social es un profesional que tiene que ver, yo lo digo, en el alma y en el corazón de las políticas públicas. Y por eso es fundamental que ustedes se formen, que ustedes conozcan las políticas públicas para poder, en un corto plazo, ser responsables para implementarlas, para dirigirlas y para diseñarlas. Porque, como toda sociedad, la sociedad es cambiante, ¿verdad? Entonces, cuando cambia la sociedad, cambian los problemas, las necesidades, lógicamente que las políticas públicas pues también tienen que cambiar, ¿verdad? Se tienen que ir adaptando, tienen que ir mejorando, y el trabajador social, la trabajadora social, forma parte de un profesional fundamental en el ámbito de las políticas sociales. Yo espero que en unos años nos veamos en cualquier otro lugar y me digan: mire, maestro Lee, me acuerdo mucho de su conferencia que dio. Terminé en el CETIS, hice mi licenciatura y ahora soy director de esta área de políticas sociales. Ah, muy bien. O trabajo en este programa social que tiene que ver con una política X. O soy quien diseñó con todo mi equipo esta política pública. Fíjense qué importante, ¿verdad? Y esto que les digo, pues no es solamente choro, ¿verdad? Porque en mis 26 años que tengo dando clase, esto que les he platicado, que les platico ahora, lo he platicado hace 20 años, hace 10 años, y tengo muchos alumnos de trabajo social y alumnas que implementan políticas. Ahorita que venía me encontré a una compañera que trabaja aquí en el DIF del Distrito Federal, coordina un programa de atención a la violencia familiar. Dice: ay, maestro, mire, usted me dio clase y tome mi tarjeta, ¿verdad? ¿Qué hace? Trabaja en la política pública dirigida a las familias, ¿verdad? Alguien, como me dijeron, trabajará en la política pública de salud. Muy bien, ¿verdad? Nos veremos ahí en el hospital o en los hospitales, ahí las veremos como jefas de trabajo social y jefes de trabajo social. O en el ámbito educativo, ¿verdad? Ahora que comentaba la maestra, que hay una propuesta muy importante para poder en todas las escuelas desde el nivel básico incorporar profesionales del trabajo social para operar la política educativa. O, como ustedes dijeron, ¿verdad? Les interesa lo jurídico. Ah, pues entonces, a lo mejor los voy a ver como peritos en trabajo social en los tribunales superiores de justicia, ¿verdad? Y me los voy a encontrar en unos años. Todo esto, ¿qué va a hacer? Trabajar las políticas públicas. ¿Sale? Yo quisiera finalizar mi plática con dos consideraciones que son importantes, que desde mi punto de vista tienen que ver con esta parte que yo les decía al inicio de la centralidad de lo social como más importante. Ustedes van a ser, se están formando para ser ¿qué? Profesionales, especialistas en ¿qué? En lo social, ¿verdad? Ya les decíamos, en investigar lo social. ¿Alguien ya ha hecho algún tipo de investigación? Ahora que entren a su práctica, pues van a hacer investigación, ¿verdad? ¿Su práctica qué es? Van a ver todo el ciclo, van a investigar, van a diagnosticar, van a planear, van a gestionar, intervenir, y como les digo a mis alumnos de práctica, ¿verdad? Dizque evalúan y dizque sistematizan. Ustedes piensen que sí lo van a hacer, muy bien, ¿sale? Pero fíjense, van a hacer eso. Entonces, dos de los elementos importantes de la centralidad de lo social, uno que es fundamental. Cuando trabajamos lo social, sobresale algo que va a ser muy importante, que son los sujetos sociales, las personas. Nosotros no trabajamos con cosas, no trabajamos con números, no trabajamos con estadísticas, trabajamos y acompañamos procesos con las personas.
Y eso es algo muy importante para el trabajo social. El trabajo social debe de ser una profesión humanista, una profesión que dialogue y que vea al sujeto, por muchos problemas que tenga, con potencialidades. Todos los sujetos tienen potencialidades para poder enfrentar sus problemas, resolver sus problemas y vivir mejor. ¿Sale? Entonces, primer elemento, siempre mirar a los sujetos, al otro que está con nosotros. Ustedes van a ir a sus instituciones y van a ver a las personas. Hay que mirarlas, hay que ser empáticos, hay que entenderlas, hay que dialogar con las personas, hay que aprender también de las personas. Nosotros enseñamos mucho, las personas y los sujetos nos enseñan mucho, ¿no? Primer elemento muy importante, porque hay veces que de repente las personas que son los que tienen que estar al principio de la fila son las que están a la cola, y nosotros tenemos que acompañar para que estén en el inicio. Ese es el primer elemento importante, los sujetos sociales, siempre verlos con dignidad, con una visión de derechos y con una visión de potencialidades. Todo sujeto, aún en la más adversidad, tiene capacidad de poder generar propuestas para mejorar su vida. A mí me tocó en la Ciudad de México coordinar el programa de poblaciones callejeras del año 2009 al año 2012. Y la gente en calle me enseñó muchísimo. No solamente me enseñó a decir, maestro, no pase por ahí porque ahí sí asaltan, tenga cuidado. Me enseñó a que, a pesar de su adversidad, tienen potencialidades para superar sus condiciones y para mejorar su condición de vida. Es algo muy importante. Y el segundo elemento importante es que el trabajo social es una profesión, es una disciplina. Fíjense, les decía al inicio, ¿por qué es una disciplina? Porque ustedes utilizan teorías y metodologías para actuar. ¿Qué es una teoría? ¿Qué son las teorías? Esas grandes explicaciones que nos permiten entender la realidad a donde nosotros vamos a actuar. Por ejemplo, una teoría sobre la pobreza. Pues, nos va a permitir entender teóricamente por qué una gente es pobre, ¿verdad? No porque ella quiera ser, sino que hay toda una estructura que lo orienta a que no tenga los satisfactores básicos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que toda la gente quiere ser pobre por sí? Pues no, ¿verdad? Hay estructuras, ¿no? Entonces, primer elemento, somos una profesión que nos nutrimos de la teoría. No le tengan miedo a la teoría, dialoguen con la teoría, dialoguen con los autores. Ahorita yo les decía a mis alumnos, pues hace 30 años era casi imposible dialogar con un autor, ¿verdad? Ahora escríbanles y les apuesto que le responden. Entonces, teoría, metodología. ¿Qué es metodología? Procedimientos, métodos, pasos, fases. A ver, para investigar, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que hacer esto, luego esto, ¿verdad? Luego esto, luego esto. Método, técnica, ¿sí? Entonces, ustedes van a ser profesionales porque tienen método, tienen elementos teóricos, elementos metodológicos. Pero en el trabajo social no basta la teoría y la metodología. Es fundamental, necesaria, pero no lo único. En el trabajo social se requiere, para un trabajo social contemporáneo, comprometido, se requiere convicción, se requiere vocación y se requiere pasión. ¿Sí? Ahora, porque hay luego discursos ahora del trabajo social que te dicen, échale pasión
y no te preocupes por lo otro. No, la pasión solita, pues no necesitarían estudiar, ¿verdad? Un bachillerato, un trabajo social. Hay que tener teoría, metodología y pasión, no solo pasión, ¿verdad? Creo que el trabajo social contemporáneo involucra la pasión, las ganas, el esfuerzo, la persistencia, la disciplina, administrar sus tiempos para lograr impactar efectivamente en las políticas sociales. Por eso para mí el trabajo social, como lo dijo la maestra, es un arte científico y es una filosofía de la acción. Y yo les agradezco mucho toda su asistencia y toda la, pues, que estén muy metidos en la conferencia y disfruten todo este día, porque la verdad vienen conferencias y temas muy interesantes. Hay un comercial, maestra, un comercial, ¿verdad? Un comercialito, porque traigo mis últimos libros, ¿no? Yo soy un trabajador social que escribe y traje mis libros para quien los quiera, ¿no?, conocer. Ahí va a estar una mesita, súper económicos aparte. Dije, no, pues vamos, son los 87 años, no hombre, promoción, 50 pesos cada libro, más barato que la TV y novelas, hombre, imagínense. Muchas gracias y muy buenos días. Maestro Evangelista, como siempre es un gusto recibirlo en el CETI 5, en donde en varias ocasiones usted ha respondido a la invitación de esta institución. Tuvimos el gusto cuando celebramos 80 años, tuvimos el gusto cuando celebramos los 85 años también, y hoy a los 87 tenemos el gusto de que haya abierto este espléndido día. De manera muy concreta nos ha hecho entender lo que suena muy abstracto y muy lejano. Y deseamos que siga su curso el acuerdo en el que usted ha sido una pieza decisiva en favor de que el trabajo social abra sus espacios no solo para la educación básica, pero se empezará por ahí. Muchas gracias por todo su tiempo, su talento, y les vamos a pedir un gran y caluroso aplauso para el maestro. Bien, pues chicos, quiero compartir con ustedes que a nombre de la institución, maestro Eli, muy gentil, la verdad es que nos sentimos muy honrados de que nos acompañe esta mañana, sobre todo darles a conocer los chicos pues toda esta posibilidad y este abanico que apenas empiezan ustedes a descubrir, ¿no? Entonces creo que ya pudieron identificar a través de esta charla que ser trabajador social es más que una carrera, es más que una especialidad, más que una disciplina, más que muchas cosas. El contacto, ya lo dijo el maestro Eli, el contacto con el ser humano para cualquier carrera, chicos, que ustedes pretendan estudiar. El trabajo social siempre es una base fundamental para que ustedes puedan triunfar en la vida. Tienen un ejemplo claro a través del maestro, ya pudieron escuchar cuál es su trayectoria, ya han podido escuchar cuáles son los alcances que como trabajador social y como especialista pueden llegar a tener. Entonces, maestro Lee, muchísimas gracias por su asistencia, por su conferencia y por siempre estar en esta casa. Gracias. Muy bien, escuela. Pues te voy a dar indicaciones importantes, escúchalas por favor ya para que podamos movernos de este espacio, entonces escucha con atención. Gracias. Le agradecemos a Trabajo Social en Acción México, con René Álvarez que está aquí haciendo la grabación, muchas gracias. No olvides seguir a Trabajo Social en Acción México a través de sus redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y radio por internet. Bueno, y por último, no podía yo dejar pasar algo tan importante como es el reconocimiento, en este caso, el
compañero René, que tan amablemente nos ha hecho la cobertura en este día durante el 87 aniversario del CETIS número 5. Agradecemos a toda la Organización de Trabajo Social México por todos estos apoyos y los invitamos a que sigan escuchándonos en lo que es Facebook, Instagram, radio por internet y YouTube.